Muy buenas chicos y bienvenidos a este vídeo donde os voy a recomendar películas originales de Netflix que podéis ver en la misma plataforma. Como podéis ver en el título, lo que os voy a recomendar son películas hechas por Netflix, más que nada porque he visto muchos tops que recomiendan películas que hay en Netflix, pero cuando las vas a ver tú ya no están. Por ejemplo, hace tiempo recuerdo que estaban las películas de Expediente Warren y ahora ya no se encuentran en Netflix. Entonces lo que voy a hacer es recomendaros 6 películas que son de Netflix y que vais a encontrar allí el tiempo que sea. Yo hace películas de este top que las vi hace un año. Entonces las vais a encontrar sea cuando sea. Obviamente os voy a recomendar películas de diferentes géneros para que la gente pueda ver la película que le convenga más o que le interese más. Así que empecemos. Vamos a empezar con el género de acción. La primera película que os quería recomendar es The Night Comes for Us. Una película que me parece que es de Indonesia y que la verdad es muy poco conocida. Obviamente si estáis muy metidos en el cine la vais a conocer, pero para el público general no es una película muy conocida. Es increíble que una película así sea de Netflix porque es genial. Y os tengo que recomendar esta película más que nada por sus escenas de acción, por su brutalidad, por su sangre, por sus coreografías a la hora de las peleas. Es una película que a nivel argumental es bastante pobre, ya os lo digo, pero a nivel de acción es buenísima, es muy entretenida, es una película para ponerla y olvidaros de todos vuestros problemas. No vais a encontrar aquí una película con un guión impresionante o con un argumento impresionante, pero sí una película que os va a tener entretenidos durante las 2 horas de metraje. Una película muy interesante que yo conocí más que nada porque hace unos años vi una película muy conocida que es Redada Asesina, tanto la 1 como la 2, que son 2 obras maestras que os las recomiendo muchísimo. Obviamente no están en Netflix, pero os lo recomiendo muchísimo. Y un día estaba buscando por internet películas parecidas a este tipo de pelis y encontré The Night Comes for Us. Es bastante parecida, se ve que es de hecho es de los mismos creadores. Los protagonistas de The Night Comes for Us son los de Redada Asesina, me parece. Entonces es una película que vive bastante de Redada Asesina. Aún así, es una película muy recomendable, con escenas de acción brutales y que yo creo que os va a gustar muchísimo, pero tampoco penséis que es una obra maestra ni nada por el estilo. El argumento es muy simple, es de un hombre que trabaja para la Tríada, para una organización criminal, y un día le mandan exterminar una aldea y deja a una niña con vida. Entonces la Tríada se lo toma como que los ha traicionado, porque aparte también asesina a todo el grupo de la Tríada para salvar a la niña, y entonces la Tríada va por él. Es una película con un argumento muy simple pero que os lo recomiendo muchísimo. Ahora pasamos al género de la comedia, y dentro de ese género, que siempre es difícil hacer recomendaciones porque me parece un género bastante personal, a veces es difícil hacer reír a alguien, os voy a recomendar primero que todo El Paquete, que es una película, me parece que el 2018-19, bastante nueva, que también es original de Netflix y que yo no me esperaba de nada cuando la vi y me sorprendió muchísimo. No es la mejor comedia del mundo, ni mucho menos, pero tiene escenas para hacerte reír y creo que es una película que os va a entretener mucho y que la vais a disfrutar. A nivel argumental no quiero desvelar mucha cosa y os recomiendo que no veáis el tráiler ni veáis nada, simplemente os la ponéis y ya está. Es una película que trata sobre unos amigos que se van al bosque a hacer como una especie de fiesta, a hacer botellón, a comer, lo típico. Y les sucede una cosa, un problema, que ya lo veréis en la película. La verdad es que es muy entretenida y muy recomendable. La segunda que os quería recomendar es The Babysitter, o sea, la babysitter, la cuidadora, como lo queráis traducir, que es una comedia de terror. En Netflix de hecho os va a poner que a lo mejor que es de terror, pero es una comedia, os lo digo, que tiene bastante sangre, es una comedia muy entretenida, que tampoco me esperaba nada de ella. Cuando la vi me quedé muy sorprendido. Es una película que sí que os recomiendo que veáis sin saber nada de ella. No leéis ni el argumento ni nada, simplemente la buscáis, le dais al play y a disfrutar. Y os lo recomiendo muchísimo. Simplemente trata de un joven de 13, 14 años más o menos que sus padres se van y se queda en casa con su cuidadora, con su babysitter. Pero ya lo veréis, es una grata sorpresa y la verdad muy recomendable.
Ahora, pasando más al género del misterio, del thriller, de estas películas más, digamos, con tensión, os voy a recomendar dos películas muy diferentes entre sí. La primera de todas es El Irlandés, una película muy conocida, una película del director Martin Scorsese, que posiblemente sea la película más difícil de ver para el público general, ya que es una película con un guión más espeso, con una historia más densa, con unos personajes, obviamente es de muchísima más calidad que las otras recomendaciones. Es una película que si queréis ver una historia buena, es la película que tenéis que ver. Ya os digo, no es una película que tiene el objetivo de entreteneros porque dura más de 3 horas y media, es una película muy larga, que si la tenéis que ver os recomiendo que la veáis toda seguida, no la cortéis ni nada, simplemente la veis toda seguida y ya está. Es una película más difícil de ver porque es muy larga, se pasa muy rápido, pero al final obviamente se larga un poco porque 3 horas y media es muchísimo metraje. Y es una película que trata sobre la mafia y obviamente es no muy parecida, pero sí que tiene muchas cosas de la gran película Uno de los Nuestros, de los años 90, del mismo director. Y si os gustó aquella película, El Irlandés os va a encantar seguro. Es una obra maestra dentro de este tipo de películas. Si os van las películas de gángsters, de la mafia, El Irlandés es una grandísima película. Las interpretaciones de Robert De Niro y de Al Pacino y todos estos es muy buena. Tiene un guión muy bueno y la verdad es una gran película. Por tanto, os la recomiendo muchísimo. La segunda recomendación que os quería hacer es una película española que salió hace unos días en Netflix, una película que supongo que muchos ya la habréis visto, que es Hogar, una película protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas. Es un thriller que la verdad me gustó muchísimo, muy entretenido, muy interesante, que me mantuvo con tensión durante todo el metraje. Me encantó el papel protagonista de Javier Gutiérrez, me parece un cabrón muy cabrón. Y la verdad es que yo os lo recomiendo mucho. Si os gustan las películas estas españolas, que sean de misterio, que tengan una buena historia, yo creo que Hogar os va a gustar. De hecho, de todas las películas que os voy a recomendar, Hogar me parece que es de las que más me gustó. La disfruté muchísimo. Obviamente ya la conocía y la quería ver antes, pero ya cuando salió la vi el primer día que se puso y me encantó. Así que os la recomiendo muchísimo. A nivel argumental trata sobre un publicista que está en el paro y tiene que vender su casa. Era de buena familia, era rico, vivía con su mujer y con su hijo y se queda en el paro y entonces tiene que vender la casa y unos días después se va a la casa donde vivía y ve que ya vuelve a estar habitada por otra pareja, interpretada por Mario Casas, el marido, y se obsesiona muchísimo con ellos. Es una película que está muy bien, psicológica, muy interesante, la verdad, os la recomiendo muchísimo. La última película que os quería recomendar es un film de terror. Tampoco es de terror como tal, pero sí que es la más oscura dentro de estas recomendaciones. Es una película psicológica que se llama El Ritual. Trata sobre un grupo de amigos que tienen que volver a casa y para no llegar tarde lo que hacen es, además de ir por el camino principal, se van por un bosque que no conocen de nada. Y dentro del bosque pues van a empezar a ver que suceden cosas. Obviamente lo mejor en esta película es que no veáis nada. Y sí que es verdad que la última media hora es muy extraña, es una película bastante rara, muy diferente, pero que la verdad es una película que tiene muchas sorpresas, muy interesante, muy entretenida, no da mucho terror, de hecho hay algún susto que otro, pero es una película que os recomiendo más que nada porque es diferente, es una película un tanto diferente, no es la típica película que se van unos amigos por un bosque, es más que eso. Entonces os lo recomiendo por este motivo. Y hasta aquí este vídeo de recomendaciones personales. Obviamente no son ni obras maestras y obviamente todas estas recomendaciones son a gusto personal. Pueden no gustaros alguna de estas películas, pero yo personalmente creo que os van a gustar más o menos a todos. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis un buen like, que compartáis el vídeo si os gusta o si os interesa y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.